están? Soy Jorge Yactayo y es un gusto saludarlos. Continuamos entonces con la teoría de exponentes y en este caso ya con el capítulo 6 de problemas básicos, ¿correcto? Entonces vamos a comenzar aquí con la primera operación. Fíjense, me están pidiendo efectuar esta expresión por esta expresión, ¿correcto? Entonces esto en la parte teórica ustedes pueden ubicarlo de manera individual o en la lista de reproducción. Vamos a tener aquí ciertos radicales que están separados por una variable y en este caso los radicales que están juntos, ¿correcto? Entonces veamos lo siguiente, fíjense, para este factor, digamos, o para este término es más sencillo, ¿no? Porque directamente ustedes multiplican los índices de cada uno de los radicales. En este caso no, había que hacer una ligera operación. Bien, entonces veamos cómo podemos hacer acá. Como hemos visto ya en otras operaciones, nosotros para este tipo de operación teníamos que completar el exponente y el índice de la raíz, ¿cierto? Aunque parezca obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego había que hacer una operación, ¿cierto? Entonces, aquí el exponente de A es 1, el exponente de este A es 1 y el de este A también es 1. ¿Bien? Y luego los índices también había que completarlos. En este caso el índice de la raíz principal es 2, el índice de la segunda raíz también es 2 y acá también es 2. ¿Bien? Una vez que lo tenemos completado, recordemos que vamos a hacer una ligera operación entre los exponentes y los índices. Ojo, yo lo voy a dejar anotado ahí en la esquinita cuál es el video que relaciona a la pregunta que estamos haciendo con la parte teórica, ¿sí? Entonces veamos. 1 y 2. Primer exponente con el segundo índice. Aquí en este caso se multiplican, ¿cierto? Primero una multiplicación, recuerda que era por más, por más. Luego al resultado le sumamos el siguiente exponente. Luego lo volvemos a multiplicar y al resultado le sumamos el siguiente exponente y así sucesivamente, ¿correcto? Lo que estamos consiguiendo aquí es el exponente final. Fíjate entonces cuál va a ser la operación. Vamos a sacar ese exponente, ¿sí? Veamos entonces. ¿Qué me dice la operación? Primero una multiplicación, 1 por 2. ¿Correcto? Y a eso le sumas el siguiente exponente, que en este caso es 1, y todo lo multiplicas por 2. ¿Bien? Y le sumas el 1. Vamos a ver entonces cuánto nos queda aquí. Fíjate, 1 por 2, 2, más 1, 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. ¿Correcto? Entonces esa expresión L ya queda más reducida. Fíjate, primero que tenemos aquí, el índice principal, ¿cierto? Yo voy a sacar el índice principal de mi radical. Veamos, cuando nosotros queremos sacar el índice, la operación es mucho más corta, ya que solamente estás multiplicando los índices de cada uno de los radicales. En este caso, 2 por 2 y por 2 me da 8, ¿correcto? Y colocamos la misma base y el exponente final, 7. Mira, me salió más corto de lo que parecía, ¿no? Luego, en el siguiente término, en la siguiente expresión, tenemos ahí también 3 radicales, pero están juntos, entonces la operación es mucho más corta. Aquí tú sabes que es 2, 2 y 2, entonces 2 por 2 por 2 también será 8. Bien, y el índice A. ¿Correcto? Entonces, fíjate que la expresión tiene, ambas expresiones tienen el mismo índice. Entonces lo puedo agrupar en una sola expresión de índice 8 y adentro coloco los términos individuales, ¿no? Entonces, A a la 7 por A. Listo. Muy bien, yo sé que tú te lo sabes, ¿ah?
Yo sé que tú te lo sabes. El exponente de A aquí es 1 y producto de bases iguales. ¿Qué sucede con los exponentes? Profesor, se suman. Así es. Qué bueno que te acuerdes todavía. A ver, fíjate. Índice entonces 8 y A 7 más 1, 8. ¿Cierto? Entonces, trabajamos de manera informal. 8 entre 8 es 1, se van. ¿Cierto? Que sería lo ideal que tú lo pases a exponente fraccionario y todo eso. Pero si ya lo manejas, ya no necesitas convertirlo a exponente fraccionario, simplemente lo simplificas. Ojo, solo si son iguales. ¿Ah? Entonces L me quedará simplemente A. Esa es tu respuesta para toda esta expresión. ¿Sí? Vamos a ver entonces el ejercicio número 2. Bien, entonces continuamos con el segundo ejercicio, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí, nos piden calcular esta expresión. Ojo, tener cuidado que hay otra raíz dentro de una raíz principal o un radical, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer acá. Fíjense en el denominador. Aquí tenemos un índice m y sin embargo el exponente también tiene términos m, ¿verdad? Entonces vamos a analizar solamente esta parte, ¿sí? Solamente esa parte de ahí, fíjense. Primero lo que voy a hacer es llevarlo a su forma exponencial, ¿correcto? Es decir, el 5 como base, ¿verdad? Arriba tendré entonces m cuadrado menos 2m y como denominador el m, ¿cierto? Muy bien, entonces convertir a su forma exponencial me permite pues tener una división de términos, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer aquí en esta parte es factorizar el m, porque en el numerador el m se repite en los dos términos que tiene, entonces me queda algo así, fíjate. Si saco un m, me queda un m, fíjate, m por m cuadrado, menos, si saco un m me queda el 2. Todo eso sobre m. ¿Cierto? Ah, entonces, si te das cuenta, es una fracción con términos en común arriba y abajo, por lo tanto puedes simplificar. ¿Verdad? ¿Qué me va a quedar entonces? Simplemente 5 elevado a la m menos 2. Ya no necesitas los paréntesis. ¿Correcto? El paréntesis solamente lo usé para la factorización. Entonces, esta expresión es mucho más pequeña que la que tenía originalmente y es la que voy a reemplazar. ¿Sí? Fíjate entonces cómo me va a quedar. Tengo aquí índice m más 1, ¿no? En el numerador tengo 5 a la m más 3, perdón, 3m. Y en mi denominador tenía esto, pero como ya lo trabajé, ya lo operé, ahora me queda esto de acá. Muy bien. Entonces, cuando tienes una división de bases iguales, ¿qué es lo que sucedía? Que en el denominador el exponente subía al numerador, pero con signo cambiado. Cada término, ¿ah? Cada término. Entonces, ¿cómo me queda la u? Fíjate. M más 1. Ya va a estar más pequeño. Fíjate que en una división de bases iguales solamente ya te queda una sola base, ya no necesitas colocar las dos. Y haces lo siguiente, a ver, el exponente de arriba se mantiene, pero el que está abajo sube operando al de arriba, pero con signo cambiado. Este m era positivo, sube como negativo. Y este 2 que es negativo, sube como positivo. Fíjate. ¿Viste? Entonces ya tengo ahí un solo término y ya no dos, ¿verdad? Entonces, a ver,
3m menos m es 2m, ¿verdad? 2m, fíjate. Entonces el índice sigue siendo m más 1, pero mi exponente ahora será 2m más 2. Acá hay un pequeño detalle. Fíjate, el 2 se repite en ambos términos de mi suma. Puedo factorizarlo, ¿no? Algo similar a lo que hicimos al comienzo. Entonces, ¿cómo me está quedando la u? Fíjate, m más 1, 5, ¿cierto? Y el exponente es algo así. Factorizo el 2 y me queda m más 1. ¿Verdad? M más 1. Ok. Como hicimos en la pregunta anterior, fíjate, ¿no? ¿Te acuerdas que había un 8 con un 8, creo? Entonces aquí también puedo simplificar aquellos términos que son comunes en el exponente y en el índice. En este caso, si yo cancelo todo mi índice con algún exponente, entonces ya desaparece el radical y me queda solamente la parte numérica, ¿cierto? Entonces llegué a mi respuesta. Simplemente será 5 al cuadrado, ¿verdad? Y 5 al cuadrado, 25. Muy bien, entonces ahí tenemos la solución a la siguiente pregunta. Vamos entonces al ejercicio número 3. Bien, entonces continuamos con el ejercicio número 3 de esta presentación, ¿sí? Ojo, nuevamente nos está tocando exponentes negativos, ¿cierto? Por si acaso en la lista de reproducción tenemos ya una serie de presentaciones o de videos y uno de ellos abarca este tema, así que me gustaría que lo revisen, ¿sí? Comencemos entonces. Veamos. Tenemos acá esta expresión donde me están diciendo que el índice es K y tenemos una suma. Ojo, por favor, otro detalle más, no lo vayas a sumar, ¿ya? Esto de aquí no es, ojo, atentos, no es 7 elevado a la K, no es, fíjate, no es 7 a la K. Por lo tanto, esto tampoco es, no es 28, ¿cierto? Porque tú piensas, cuando comienzas a manejar esos temas, que de repente, profe, esto lo puedo sumar y me da 28 elevado a la menos K. No es, fíjate, no es ninguno de esos. Se opera de otra forma, ¿ya? Podrías multiplicarlo, sí, ¿cierto? Si es que tuvieses, digamos, una multiplicación, siempre y cuando los exponentes sean iguales, ¿no? 3 a la K por 4 a la K sí me da 12 a la K, pero no cuando sumas o restes, ¿ok? Entonces, aclarado esto, voy a comenzar, porque de repente lo primero que vas a ver tú al ver la pregunta principal es sumar esto de aquí, ¿cierto? Y ahí sí se malogra toda la expresión. Veamos. ¿Cómo voy a operar? Fíjate. Lo que me está incomodando a mí es el denominador, ¿cierto? 12 a la menos K y 16 a la menos K, digamos que no coincide el exponente con el exponente de arriba, como para simplificar o hacer algún tipo de operación en común, ¿no? Entonces voy a trabajarlo por separado, ¿sí? ¿Qué te parece? Antes de unirlo a la raíz. Entonces, 12 a la menos K con 16 a la menos K, yo sé que tú sabes, exponentes negativos, ¿qué es lo que se hacía? Se invertía la base para que se conviertan en exponentes positivos, ¿verdad? 1 sobre 12 a la K, ¿verdad? Más 1 sobre 16 elevado a la K. Muy bien. Ojo, recuerda que también el 1 quedaría elevado a la K y aquí también, ¿cierto? Porque el K afectaba todo el número.
Pero tú sabes que el 1 ya pues no tiene ningún tipo de influencia sobre los denominadores, ¿no? Y tampoco le afecta a algún exponente. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Fíjate. Tanto el 12 como el 16 tienen algo en común, ¿cierto? Ese algo en común, yo sé que tú te lo sabes, es el número 4. 4 por 3, 12 y 4 por 4, 16, ¿verdad? Entonces lo voy a separar en dos, fíjate. 4 a la K por 3 a la K, ¿verdad? Y en el otro caso, 4 a la K por 4 a la K. ¿Correcto? Entonces, 4 por 3, 12 y 4 por 4, 16. Esto sí se puede hacer, no lo que estabas pensando hacer aquí. Además, fíjate que ahora el término en común es 4 a la K. ¿Cierto? Entonces, simplemente lo voy a factorizar. Muy bien, yo sé que tú lo pensaste. 1 sobre 4 a la K. ¿Y qué me queda adentro? ¿Qué me queda adentro? Abro un paréntesis. Siempre que factorizas, tienes que abrir un paréntesis. 1 sobre 3 a la K. Más 1 sobre 4 a la K. Muy bien. Listo. Entonces, ya está, digamos, no más corto, pero sí un poco más parecido a lo que tienes en el numerador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en tu numerador tenías 3K y 4K positivos y ahora ya aparecen esos positivos. Pero todavía no termino, ¿ah? Todavía no termino, fíjate. ¿Tienen algo en común el 3 y el 4? No. Así que la única manera de poder operarlos es por medio de el aspa. ¿Cierto? Entonces, faltaba eso de ahí. Entonces me va a quedar lo siguiente, fíjate, 1 sobre 4 a la K. Y por dentro, ¿qué tendrás? Dentro de tu paréntesis tendrás 3 a la K más 4 a la K. Y el producto de los denominadores, ¿cierto? Esta última curvita que ves aquí. 3 a la K por 4 a la K. Muy bien. 12 elevado a la K. Listo. Ahora sí. Ya tengo reducido todo lo que tenía aquí arriba. Y fíjate que hay una expresión que se parece, ¿no? No se parece, son idénticos. Vamos a ver si es que si lo colocamos se simplifica, ¿sí? Entonces, reemplazamos. C, índice K, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente, a ver, 3 a la K más 4 a la K, ¿cierto? Esta expresión que tenemos aquí arriba no es una fracción, pero lo que voy a colocar abajo sí es una fracción, es todo esto, fíjate. Entonces, me conviene en todo caso que el numerador también sea una fracción. Para ello lo completamos ¿con qué? Profe, con un 1. Muy bien, un 1. Listo. Y ahora sí voy a hacer un poquito más largo, digamos, la raíz y coloco mi denominador. Fíjate, ¿ah? Mi denominador es todo esto, todo lo que ves acá. ¿Correcto? Entonces voy a tener lo siguiente. 1 sobre 4 a la K y adentro 3K más 4K sobre 12K. Uy, lo coloqué arriba. Vamos a corregirlo. Sobre 12 elevado a la K. Perfecto. Ya está. Entonces, fíjate que aquí trabajamos con el famoso extremos y medios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los extremos? Los que están arriba. ¿Quiénes son los medios? Los que están abajo. ¿Correcto? Profesor, nunca he visto esa operación. No te preocupes, acá te lo comento. Fíjate. Si tú tienes un denominador
un numerador que es una fracción y el denominador que es otra fracción, lo que haces es multiplicar los extremos, en este caso a con d, ¿verdad? A con d. Y lo mismo sucede con los medios, b con c. Se les llama términos medios, ¿correcto? ¿Cuál es el detalle aquí? Que tú vas a obtener una multiplicación, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador. Pero ¿qué pasaría si el a con el c son iguales? O el b con el d son iguales. Se simplificarían, fíjate, ¿verdad? Eso está sucediendo aquí. El a vendría a ser 3 a la k con 4 a la k. El b es 1. El c es 3 a la k con 4 a la k, porque este 1 no cuenta. Y el d viene a ser la multiplicación de estos dos. ¿Te diste cuenta? Repito, el a sería 3 a la k más 4 a la k. El b sería 1. El c sería 3 a la k con 4 a la k. Y el d sería 4 a la k por 12 a la k. Al igual como está ahí, lo puedo simplificar. Es decir, toda esta expresión que sería mi a, se simplificaría con toda esta expresión que sería la c, ¿cierto? Recuerda que el 1 y el 1 no cuentan. Quedándome entonces solamente el d. Y el d como ubicación está en el numerador, fíjate, ¿cierto? Entonces me va a quedar lo siguiente. El d, que es 4 a la k por 12 a la k, que sería 48 elevado a la k, ¿cierto? ¿Cierto? 4 por 12, 48. Ah, ya, profesor, va a ser lo mismo que en la otra pregunta. Así es. Adiós, adiós. Por lo tanto, ¿cuánto vale c? C es simplemente 48. ¿Correcto? Ojo, muy importante esto de aquí. Recuerda que tú necesitas ganar tiempo, ya sea en exámenes desarrollados o en exámenes para marcar, necesitas ganar tiempo, ¿no? Y si vas a estar multiplicando para luego recién ubicar eso de ahí, hasta de repente multiplicas y no te das cuenta que puedes simplificar, te va a perjudicar. Por eso lo ideal es que ya tengas esto grabado y si hay términos que son iguales, ya sea a con c o b con d, de frente lo simplificas. Bien, entonces ahí tenemos la solución a la tercera pregunta, al tercer ejercicio. Ojo, todavía son ejercicios básicos, ¿correcto? Me refiero a básicos porque estoy utilizando solamente los teoremas de teoría de exponentes, ¿cierto? Pero hay alguna parte operativa que sí voy a tener que agregar. Ojo, esta expresión es bastante conocida, así que no lo considero yo como algo intermedio o avanzado. Bien, más adelante sí, cuando hagamos los intermedios o los avanzados o los problemas de bachillerato o los problemas nivel uni, ahí sí van a haber algunas operaciones más complejas en donde sí voy a darles en detalle todo lo que hay que hacer. Bien, entonces nos vemos en la próxima presentación y ya sería problemas básicos 7. Ahí los espero.